Rubí Blancas, oficial nacional de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Cuál es el objetivo de esta consulta? Mira, el objetivo de la consulta es poder reunirnos con lo que consideramos son sectores estratégicos que se ven vinculados a los medios de comunicación y a la vez al problema que actualmente enfrentan los medios de comunicación, que es la violencia y el crimen, ¿no? Estamos en esta consulta, que es una consulta en la cual estamos aplicando una metodología muy particular para poder dialogar con académicos, con el sector civil organizado, con periodistas, con dueños de los medios y también con autoridades. Entonces, lo que hacemos es un grupo de trabajo en el cual platicamos con ellos, abrimos diálogo, los escuchamos, entendemos sus percepciones, sus necesidades, pero también a la vez de una manera constructiva tratamos de identificar desde dónde se puede empezar a trabajar y de manera corresponsable pues a la realidad que ahorita se está viviendo y en particular hacia lo que viene siendo seguridad y justicia en medios de comunicación. ¿Es la primera vez que hace un ejercicio de esta naturaleza? Así es. Mi oficina tiene mandato en lo que viene siendo drogas, corrupción, crimen organizado y prevención del terrorismo. Sin embargo, trabajar en el campo de los medios de comunicación nunca lo habíamos hecho antes. ¿Por qué empezamos a hacer esto? Hace año y medio visitamos Chihuahua. Y en Chihuahua tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios sectores. Uno de estos fueron los periodistas. Y ellos nos empezaron a sensibilizar de lo que estaba sucediendo allá, muy en particular con la coyuntura de control territorial. Esto nos hizo ver de que al mandato que tiene mi oficina había ya un eje temático que pudiéramos empezar a explorar. Más adelante, unos meses más adelante, viene el que entonces era el secretario ejecutivo de la UNODC, en ese momento, era el señor Antonio Mario Costa, y en la Ciudad de México se reúne con un grupo de periodistas que habían sido afectados ya, violentados por situación de crimen organizado. En esa coyuntura nos empezamos a acercar a las autoridades en la materia, vendría siendo la Fiscalía, vendría siendo en su momento Secretaría de Gobernación, y unos meses más tarde se empieza a constituir el Comité Federal para la Protección de Periodistas y nos invitan a ser observadores en este proceso para ir definiendo sus lineamientos. En todo esto se empieza a dar precisamente una idea basada también en la experiencia de los periodistas de Chihuahua. Ellos desde hace 2 o 3 años empezaron una serie de consultas internas en el sector de comunicación, consultas a manera de empezar ellos a ver desde dónde podían trabajar unidos en conjunto para la prevención del delito, para su protección. Y ellos se empezaron también a la vez, en una etapa posterior, a acercar a la Comisión de Derechos Humanos, acercar a la academia, acercar a las autoridades y han empezado a establecer puentes a manera de coordinar mejor ciertas actividades, acciones preventivas. Eso nos dio la idea de poder ir a cada entidad federativa, seleccionamos 9 por razones presupuestales nada más, y acercarnos directamente a estos grupos poblacionales y empezar a ver qué es lo que está pasando, empezar a analizar un poquito más de fondo su realidad, no nada más ver el problema por encima, sino empezar a ver qué otras cosas están sucediendo en este tejido social para poder ver desde dónde podríamos empezar a trabajar, pero desde la localidad, ¿no? De esta forma, nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto a manera de la consulta y es el gobierno de Alemania, a través de su embajada en México, quien nos financia esta consulta. ¿Qué es lo que esperan? Le decía hace un momento al doctor que está muy de moda hablar acerca de qué hacer con los periodistas y todo el mundo emite comunicados, reivindica el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Sin embargo, no pasa nada. La situación ha venido agravándose. Está el caso de las 2 mujeres asesinadas ayer en México, encontradas ayer en México. Veracruz lo acabamos de ver. Hay diferentes formas. Está el caso de Sinaloa. Acabamos de ver otras formas de presiones. Yo hablaba hace unos meses con un compañero de Chiapas, decía, tienen que entregar la mayoría de los periódicos toda su redacción previa para que el gobierno estatal lo revise. En Michoacán ves otro tipo de censura. ¿Qué es lo que realmente podrían hacer para que no cayéramos en lo mismo? Bueno, mira, más que nada, en una primera instancia consideramos muy importante empezar a dialogar.
Eso es lo primero que se debe empezar a dialogar entre los diferentes sectores. Una de las cosas que nosotros tratamos de impulsar mucho es la cultura de legalidad. ¿Por qué? Porque esto es el primer paso a manera de empezar a conocer tu marco legal, empezar a conocer a tus autoridades, empezar a conocer cómo puedes aplicar a ellas, qué debes de esperar de ellas, y ese aparato que se llama institución, Estado, gobierno, cómo debo yo como ciudadano aplicarme a él y empoderarme de él. Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a construir confianza entre los diferentes sectores. Es una construcción de confianza lo que necesitamos para realmente tener una cohesión, para hacer un frente común. Pero esa confianza está precisamente basada en gran medida en que no hay mucho respeto por la legalidad por muchos sectores de la sociedad mexicana, incluida la prensa y un Estado o una empresa privada que favorece ese tipo de ilegalidades. Hay muchos factores, entre ellos puede ser la misma corrupción, puede ser hasta cierto punto desconocimiento, en otro punto puede ser también incluso apatía, a sentirte corresponsable de lo que está pasando, mientras que no me pase a mí, ¿por qué he de participar? No nos estamos viendo corresponsables a una realidad, a lo mejor de otro sector, de otra persona. Sí molesta verlo, pero ¿hasta dónde mi participación puede hacer la diferencia desde lo que yo hago, desde lo que yo soy? Entonces, vamos a empezar por eso, que es la base, ese reconocimiento de saber, bueno, yo como miembro de una sociedad, ¿en qué me veo afectado cuando un crimen de esta naturaleza sucede? Eso es lo primero. Lo segundo, hay que empezar a ver también ya cuestiones ya más de tipo de organización. La prevención del delito, la procuración de justicia, en donde también se empieza a dar la construcción de esa sinergia entre sociedad y gobierno en evitar la impunidad. Ahí es donde está la respuesta también para que tú empieces a confiar en tus autoridades. Ahora, para que la autoridad también pueda ser eficiente, también hay que colaborar con ella y hay que saber qué esperar de ella y hay que saber exigir también, ¿no? Eso es una realidad que la sociedad puede empezar a movilizar y empezar a crear las sinergias necesarias para trabajar en conjunto. Es un proceso. Pero la gente, la sociedad mexicana en muchos sentidos piensa que la prensa también opera con mucha impunidad en muchos sentidos, ¿no? Mira, en este caso yo considero, y lo estamos viendo ahorita, que al abrir precisamente estos espacios de diálogo, se empiezan a crear, primero, a ser empáticos en el sentido de ya hay un reconocimiento de un beneficio mutuo si trabajamos en un orden y en una línea de manera conjunta. Para eso están estos espacios que estamos abriendo. Lo segundo es que ya también se empiezan a ver las necesidades. Más formación, más capacitación. Necesitamos conocer, ahorita se está dando ese tema, conocer un poco más en qué consiste la reforma judicial penal en el país, cómo se puede aprovechar, no nada más desde los medios de comunicación, desde la sociedad, desde la formación de un nuevo tipo de ciudadano que ejerza sus derechos democráticos de una mejor forma, cómo se puede contribuir a través de la generación de información a esa construcción de una nueva ciudadanía, cómo empezar a expresar esos cambios también a través de la información. Todo eso es lo que nos deja ver, son procesos sociales, vaya. Y lo importante es empezar ya sabemos que se necesita unión, ya sabemos que se necesita direccionalidad, lo que falta es el cómo y el quién, en quién empoderas todo esto y cómo lo trabajas. Porque ha sido muy difícil lograr la unión a través de la historia de la prensa mexicana, ¿no? Así es, y más difícil es cuando hay una situación de violencia vinculada. La violencia, a más violencia, más desintegración, más desunión, menos participación. Y todo esto afecta a procesos democráticos, afecta al Estado de Derecho, afecta la capacidad misma de las instituciones de dar una respuesta también. Ahora que la ONU ha decidido trabajar con la prensa, con este sector, con los medios de comunicación, ¿tiene una idea de que si es más o menos corrupta la prensa mexicana que otros sectores, que el mismo sector en otros países? Mira, no, yo creo que son muchos los factores que están contribuyendo, ¿no? La corrupción está presente y lo hemos estado platicando ahorita en estos talleres que hemos tenido, está presente desde el momento que te pasas un alto, desde el momento que tú... Claro, pero me refiero al ejercicio periodístico. El ejercicio periodístico, habría que valorarlo.
O sea, no tienen hay una línea base. En este momento sabemos que es un factor que está presente. ¿A qué dimensión? No lo sabemos, porque en estas consultas lo que queremos es precisamente dialogar de lo que se reconoce es un problema, de lo que se reconoce se puede mejorar, de dónde podemos partir a trabajar. Sí se ha reconocido que hay una situación de corrupción, pero generalizada en todo el tejido social, que hay que combatir y que incluso los medios de comunicación tienen un papel preponderante para poder combatirlo, para empezar a crear un cambio de mentalidad de un ejercicio ciudadano hacia un ejercicio ciudadano de cultura de legalidad. Eso es lo que ahorita hemos identificado como un campo de trabajo.